conmigo, regresa al programa, el escritor y periodista José Venegas. Buenas noches, José, muchas gracias. Buenas noches, Jaime, un placer, como siempre. ¿Por qué ganó Trump? Yo creo que hay un factor económico muy importante, ¿no? Me parece que hay una buena cantidad de la gente que no estaba satisfecha. O sea, por un lado estaban las estadísticas oficiales y por otro lado la sensación de una cantidad importante de gente de que el dinero no le alcanzaba o que tenía que trabajar mucho más para producir lo mismo. Sobre eso se montan todas las etiquetas, todas las ideologías y todos los proyectos, creo yo, y las explicaciones. Para mí eso es lo que puede llegar a explicar por qué, por ejemplo, obtuvo tan buena performance en el voto latino, a pesar de haber dicho cosas ofensivas, si querés, para el voto latino. Yo creo que eso está determinado por la cuestión económica y porque probablemente el señor latino que trabaja acá de alguna manera se siente también amenazado por estos mismos fantasmas que Trump estaba esgrimiendo, sí, incluida la inmigración, ¿no? ¿Prevaleció entonces, en tu criterio, la consideración económica, la expectativa de mejorar la calidad de vida económicamente con él? Sí, y la frustración. Yo creo que hay un sentimiento de frustración, que es lo que es muy bien aprovechado por Trump, por la cuestión económica, y entonces se elaboran los fantasmas. Pero creo que el centro de la cuestión está en lo económico. Y por eso hay una diferencia tan grande también entre las ciudades y el resto, ¿no? Es una cosa muy marcada. Sí. Y, digamos, es cierto, había un divorcio, ¿no? Los indicadores económicos sugerían que estábamos mejor que hace 8 años. El per cápita, el desempleo, la bolsa, el mercado inmobiliario. Pero el 60 y pico % de la gente decía que íbamos por mal camino. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Que parecía una paradoja. Porque creo que hay un exceso en las estadísticas, lo mismo que pasó con los presagios del resultado electoral. Si alguien está muchísimo mejor y otro está peor, a lo mejor el promedio da que los dos están bien, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a mejorar a la industria, la competitividad de la industria norteamericana prohibiendo la importación, eso suena muy a pro-americano. Sí. Pero hay la mitad del país que está importando, ¿no? O sea, hay importadores y hay productores. Los importadores se ven perjudicados, desde luego, el consumidor. Si yo digo que estoy en contra de la inmigración, eso parece también muy pro-americano. Pero no habría inmigración, ni legal ni ilegal, si no hubiera americanos interesados en contratar inmigrantes legales o ilegales. Correcto. O sea, lo que se presenta como una lucha hacia afuera es también una lucha interna. Sí. Entonces, la agitación del enemigo interno en una situación de frustración es útil. Y entonces da la impresión de que Trump fue muy astuto en arriesgar esas dos promesas, sí, amenazas electorales. O sea, proteccionismo versus libre comercio. Me parece que había más gente a favor del proteccionismo. Sí. Y inmigración ilegal, se acabó, vamos a construir el muro y deportarlos a todos, versus hagamos una amnistía compasiva y sigan viniendo, había más gente a favor del muro. Sí, y además despierta pasiones, porque si yo la frustración económica le respondo con explicaciones económicas de cómo vamos a salir, reduciendo regulaciones, impuestos, incluso incorporando inmigración, ¿no? Porque si yo quiero que las industrias se queden acá, necesito que tengan oportunidades de contratar gente más calificada de cualquier lugar del mundo. Claro. Entonces, sin embargo, este argumento agita pasiones. ¿Por qué? Porque hay unos enemigos, hay unos fantasmas, hay algo visible contra el cual luchar, hay un mal. Esto es un sentimiento muy primitivo y para ese tipo de estrategia demagógica es útil. Ahora, sin embargo, también hay que ver que si ven los números que bien explicabas con la pizarrita de Zoe, que me parece maravillosa. Gracias. En realidad ganó el que perdió menos, ¿no? ¿De qué manera? Explícanos eso. Que los dos partidos parecen haber perdido elecciones respecto de la elección anterior. Sí, correcto. Entonces uno podría decir, si compara con el resultado anterior, uno puede decir, los dos candidatos han perdido. Lo que pasa es que uno perdió más que el otro. Muchísimo más. Entonces capaz que no alcanzó del todo, pero sí fue suficiente para que la parcialidad de Trump estuviera muchísimo más activa y mucho más motivada. Motivada, enfervorizada, apasionada, salieron a votar. En el caso de Hillary, además, había este prurito de nosotros somos más educados. Exacto. Nosotros hemos ido a la universidad, somos sofisticados, hemos viajado,
no tenemos prejuicios, somos personas buenas, nobles, virtuosas, compasivas con el forastero. Pero en una elección uno no vota al que es moralmente superior, ¿o me equivoco? Sobre todo en una situación como esta. Yo creo que este tipo de personajes los vota la gente porque es el malo que me va a defender. Claro. Y el bueno, que es el buenismo, que esgrime ahora muy marcadamente el Partido Demócrata, que se vuelca muy a la izquierda, es también una estrategia de poder. Es decir, el bueno con todas las... Yo soy bueno con todas las minorías. Eso habilita mi poder, digamos, el avance del Estado en el control de los demás. Entonces, el que me está oprimiendo es bueno, eso es una olla a presión. Y viene uno y me dice, en vez de responder a las falacias morales que tiene la izquierda, me dice, vamos a acabar, nosotros vamos a ser malos con las minorías. Ellos van a ser buenos, nosotros vamos a ser malos. Y ahí consigue esta adhesión, que en el fondo es perversa y es complicada también políticamente de mantener una vez que uno está en el poder. Interesantísimo lo que has dicho, porque cuanto más malo era Trump, más rudo, más patán, más bocazas, más lo amaba su gente. Fíjate que eso pasó en The Apprentice. Sí. Si él en The Apprentice era amable y no despedía a nadie, era un fracaso. La gente lo que quería es que él fuera un sheriff. Es lo que pasó en el primer debate, donde estaba como muy contenido, no era Trump. Sí. ¿No? Eso le pasó también en la interna del Partido Republicano. Quisieron ser buenos los que competían con él. Eso es lo que yo observé, más allá de la estadística. Correcto. Está sobreestimada. Sí. Yo creo que, digamos, las estadísticas sobre las encuestas están sobreestimadas porque también es un negocio, digamos. Estamos en el negocio de venderle a los políticos que la política no requiere riesgo, no requiere ideas, no requiere confrontación, no requiere análisis. Lo único que requiere es tomar unos números y decir lo que la gente... O sea que todos los partidos deberían ganar. Claro. ¿No? Si fuera así. Claro. Pero parece que no es así. Y en el Partido Republicano yo lo que vi es, cuando aparece la figura de Trump, que todo el mundo me aseguraba, no te preocupes, esto dura una semana, dura unos meses, esto es una moda. Y pasaban las semanas y los meses. Sí. Y lo que yo veía, porque tengo la experiencia también de la Argentina, es esto de el candidato malo. El candidato malo que consigue convencer a la gente de que está amenazada por unos enemigos internos y externos también, y que centra ahí su campaña. Y los otros candidatos hacían un seguidismo de esta cuestión. O sea, no respondían a la amenaza inmigratoria, se subían a esa argumentación, con lo cual Trump era el candidato más idóneo. Claro. Yo fui a votar y voté por el libertario, por Johnson. ¿Tú si hubieras podido votar, tenías una elección clara o era dudoso? Yo hubiera votado por Johnson. Yo hubiera votado por Johnson también, a pesar de que tampoco es mi ideal, pero lo que me hubiera interesado es demostrar cuáles son los verdaderos... Ya que hablamos de los valores de Estados Unidos, yo creo que es muy vacía la cuestión cuando se define, ¿no? Los valores de Estados Unidos, ¿cuáles son? Creo que Johnson los representaba más y me hubiera gustado que hubiera quedado más claro todavía que había una parcialidad que apostaba a eso. Porque también está en discusión, tuvo en discusión en esta elección. A mí una de las cosas que me preocupa de Trump son los valores que trae, los valores que hizo triunfar. ¿Por qué te preocupa? Porque hay una identificación, primero porque todos los análisis electorales son raciales, ¿no? Grupos. Y esto para mí es inadmisible, son individuos los que votan. La demostración es esto, ¿no? El latino que vota por ver cómo tiene un ingreso mejor después. Sí. No, ni siquiera por la provocación que le está haciendo un candidato. Son individuos, básicamente. Sí, y perdona que te interrumpa, a ese latino que ya está acá con papeles, ni el muro ni la deportación le afectan. Tiene los mismos intereses que un blanco de aquí, que un negro de aquí. O sea, eso de pensar que la gente vota por tribus es equivocado, pero hay un prejuicio muy profundo. Y después hay una versión que me parece que representa en este caso a Steve Bannon, ¿no? Que es esto de que hay una cultura norteamericana que está amenazada, que Estados Unidos es grande por una cultura. Yo creo que esto es equivocado. Es todo lo contrario, ¿no? Estados Unidos, y es más, se lo asocia de alguna manera a la religión, y la amenaza islámica ayuda a esta argumentación, que creo también explica un poco por qué aparece esto. Lo que hace grande a los Estados Unidos es que su Estado es secular, que está separado de la religión, que hay libertad religiosa. Occidente, lo que llaman Occidente, que ahora de nuevo vivimos con esto de Occidente cristiano y demás, Occidente no es grande por ser cristiano. Probablemente el cristianismo tenga algo que ver con eso. Porque siendo cristiano también estuvo en el oscurantismo más horroroso y tuvo que ser rescatado en ese momento
por un pensamiento islámico mucho más avanzado. Entonces, lo que hace grande a Estados Unidos es la libertad, no la cultura, ¿no? Que es un concepto totalmente colectivo. Es un país con instituciones donde con cualquier cultura se puede seguir adelante un proyecto de vida, ¿no? Es muy genial lo que has dicho, porque efectivamente este país es grande no por el puritanismo cultural o racial, sino por la mezcla. Exacto. La mezcla y... Por el mercado. El mercado. Estados Unidos sin el mercado es África. Me piden publicidad. ¿Trump amenaza eso o ese sistema, esas instituciones son tan poderosas que Trump no podrá sacudirlas? Una cosa es lo que haga Trump y otra cosa son los valores que trajo al debate. O sea, ya es más aleatorio si lo va a conseguir, si el Partido Republicano lo va a conseguir moderar, si él va de alguna manera a echarse atrás, si algunas medidas son buenas, porque efectivamente algunas cosas que están proponiendo son buenas, sino si este proyecto de explicar lo que son los Estados Unidos va a estar en el centro del debate contra la izquierda, va a ser la izquierda contra la cultura norteamericana. Esto sería terrible. José, quédate con nosotros, por favor, hasta el final. Es un gran placer, como siempre, conversar contigo. Después de la pausa le voy a preguntar a José Venegas, sus libros están en Amazon, José Venegas, búsquenlo, si Trump va a ser bueno o no para la economía de este país. Regresamos en 3 minutos. José Venegas es un brillante pensador, intelectual, escritor argentino, y siempre para mí es tremendamente educativo escucharlo. José, no me resisto a esta tentación. A ver, comencemos por el Papa. El Papa ha dicho que Trump no es un buen cristiano, lo dijo en la campaña, porque levantar muros vulnera, lesiona, digamos, la ética cristiana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es muy curioso lo del Papa, ¿no? Porque de alguna manera está diciendo que Estados Unidos es el centro del mal capitalista, eso es lo que está explicando. Sí. Pero quiere que los inmigrantes vengan a Estados Unidos a ser explotados, no lo entiendo. Yo creo que es un Papa estrictamente propagandístico y político y que digamos, todo su trabajo está destinado a favorecer a determinado tipo de facción ideológica. Es de izquierda, ¿no? Es de izquierda. ¿Es peronista? ¿Se puede decir que es peronista? Sí, es peronista, que a veces es difícil, a veces cuesta distinguir qué es izquierda y qué es derecha en el peronismo, pero sí. Yo no creo que la izquierda sea otra cosa en este momento en el mundo que algo más parecido al nacionalsocialismo que al marxismo tradicional. O sea, creo que toda la izquierda se ha reconvertido en el nacionalsocialismo, que para mí siempre fue izquierda, para confundir un poco más. Pero me parece que está en eso. Ahora, claro, ¿qué es lo que yo pienso de las fronteras? Porque ya he dicho esto mucho de un país tiene derecho a proteger su frontera. ¿Qué es correcto? Proteger su frontera. ¿Qué es lo que legitima al gobierno? Y esta es la esencia del poder civilizado en los Estados Unidos. ¿Qué legitima al gobierno? La defensa de los derechos individuales de las personas, sea en el Congreso, en el Poder Judicial, en la frontera, en el Departamento de Inmigración. Entonces uno tiene que ver cuál es la función legítima de la frontera, la defensa de esos derechos individuales. Alguien que viene a trabajar, ¿está afectando los derechos individuales de los norteamericanos? Lo que decíamos antes, ¿no? Si alguien es inmigrante legal o ilegal es porque hay alguien que lo quiere contratar. Correcto. ¿Es válido esto de que se roban los trabajos? Yo creo que esta es una de las grandes falacias morales y económicas también. Porque no es que un norteamericano tiene obligación de darle prioridad a otro norteamericano, ¿no? Dice que cada uno tiene el derecho a seguir el proyecto de su propia felicidad. Esto básicamente no quiere decir, o sea, lo más importante no es que un norteamericano sigue su felicidad sin importarle a alguien que vive en Sudáfrica. Es fundamentalmente sin importarle lo que quiera su vecino, más importante. Entonces, me parece que no hay proyecto individual de libertad si no dejamos esto de que los trabajos no se roban. Yo tengo que tener derecho de contratación. No se puede afectar la inmigración sin afectar el derecho de contratación de los norteamericanos. Por eso digo que la lucha contra la inmigración es una lucha interna. Y después hay una de las banderas importantes que es la de la desregulación en la campaña de Trump. La desregulación de la inmigración también es importante, entre otras cosas, para que no haya inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal es mercado negro en términos económicos, no es otra cosa que un mercado negro. Los mercados negros siempre existen por las regulaciones excesivas. Sí. Pero entonces, si te sigo, la inmigración ilegal que absorbe la economía de este país es no solamente buena
para la economía, pero también para la cultura de la libertad, para los valores esenciales de este país, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a permitirle al Estado que empiece a averiguar el origen de las personas para ver si pueden comprar una camisa, venderla o contratar, ya lo estoy habilitando más allá. Claro. Después está el daño en los principios del permitirle, hay estos proyectos de colocarle a la gente un chip, ¿no? Al inmigrante para seguirlo, ¿no? Para tratarlo como ganado. Eso alguien puede pensar, no me importa porque como no es de mi país ni es mi vecino, a mí no me va a pasar, No me afecta a mí. No me afecta, pero sí afecta, está cambiando la doctrina del Estado y el common law, sí. ¿no? Esto de que todo el mundo nace libre. Y afecta la libertad de nosotros los individuos que a lo mejor queremos contratar a esas personas. Por ejemplo, yo, ¿no? Quiero contratar a alguien que se ocupe de la pileta o del jardín. Exacto. Y lo hacen mejor que cualquier otro. Es decir, el sistema de la oferta y la demanda prevalece allí también en el mercado laboral. Y fíjate que ahí hay un comportamiento ético muy importante, ¿no? No estás averiguando de dónde viene, No. es el que mejor te hace el servicio, el que te cobra más barato y él está dándote ese servicio. Cuando la gente, en cambio, piensa en términos políticos, ahí puede ser nativista y todas estas cosas y nacionalista, porque parece ser gratis. Pero yo digo, ¿cuántos de estos nacionalistas nativistas, cuando tienen que contratar a alguien para limpiar su pileta, le preguntan si es documentado o indocumentado, Claro. o eligen al más barato? Hay una gran hipocresía. Entonces, allí. creo por eso que el mercado es moralmente superior a la política, porque la política, aun cuando voto, yo estoy decidiendo sobre la vida de los demás, de alguna manera, ínfimamente en la mía. En cambio, cuando yo decido quién va a limpiar mi pileta, ahí las consecuencias las sufro yo y desaparece toda la estupidez. Sí. Desaparece, digamos, la interferencia estatal, la interferencia estatal de la política. Y el prejuicio Sí. colectivista. Claro, porque es una transacción libre entre dos adultos. Exactamente. Uno no le pregunta, ¿y tú dónde naciste? ¿Y qué idioma hablas? ¿Y si fuiste a la universidad? ¿O enséñame tus papeles? Porque, digamos, si yo tuviera obligación de contratar argentinos, digamos, tendría que ver también si son argentinos de mi barrio, de mi edificio. Peronistas o radicales. O radicales, o macristas, ¿no? sí. Pero claro, el asunto es que nosotros no consideraríamos razonable que la asociación del edificio nos diga, no, usted va a contratar, no tiene que contratar al vecino tal, que además lo conoces y te cae sumamente desagradable. A ese justamente no lo quiere contratar. Pero la trampa está en que el colectivismo te pone a ese personaje muy lejos, es apenas una bandera, Sí. no está encarnado en alguien en particular. Me encanta esa defensa apasionada y lúcida que haces de la libertad individual. Ahora, entonces, Evo Morales tiene razón cuando Evo dice, somos todos ciudadanos del mundo, abajo los muros, abajo las fronteras, abajo los visados y los permisos de trabajo. ¿Por esta solitaria vez tiene razón? En ese punto, pero claro, va a sostener una política totalmente nacionalista en otras cuestiones, y es por oposición. Acá es donde se va a producir, yo creo, una ensalada ideológica tremenda, que es otra de las cosas que trae Trump, ¿no? Se está defendiendo por un lado la libertad del mercado migratorio, que repito, no tiene que ver con la seguridad. Si hablamos de la seguridad, eso no va al departamento migratorio. Eso va al Departamento de Seguridad. Claro. ¿No? Sobre eso no hay debate. O sea, los delincuentes tienen que ir a la cárcel o hay que deportarlos. Me parece maravilloso la deportación de los delincuentes. Sí. Inclusive si se pudiera deportar a los norteamericanos delincuentes, sería maravilloso. Así se hizo Australia, ¿no? Así hizo Australia. Sería genial. O sea, el problema no es que sean delincuentes extranjeros, que sean delincuentes. Claro. Porque no, ¿en qué me cambia? Te asaltaron. No, pero no te preocupes porque tenía ciudadanía. Era exactamente igual. Claro. El problema son los delincuentes. Y ¿no? si encontrásemos un país donde deportar los delincuentes nativos norteamericanos sería fantástico. Sí, yo me imagino uno. Uno del sur, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es, está mezclada la cuestión. Pasa lo mismo con el asunto de la seguridad social, ¿no? En esto de, vamos a controlar, la gente viene a los Estados Unidos en busca de la seguridad social. Y ¿por qué no se van a Argentina? Donde hay una seguridad social absoluta, Sí. ¿no? O Cuba, que es el paraíso, digamos, de la seguridad social. Porque entonces no es verdad que viene por la seguridad social. Yo creo que vienen por el mercado. Claro. Ahora, cuesta la seguridad social, también son aportantes, pero lo que digo es, me parece que tenemos que poner el acento en por qué le pagamos la seguridad social, no a un mexicano, a ese vecino que yo detesto, por ejemplo, ¿por qué es mejor pagarle a uno que a otro? Sí. Lo que hay que discutir es la seguridad social, porque si no entramos
en el camino de servidumbre, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo parches para ver cómo hacemos para que un sistema que está mal diseñado nos cueste menos con nacionalismo, ¿no? Espero que tus vecinos no estén viendo Mega en este momento. Sí, sobre todo el vecino que estoy pensando. Está claro que hay uno ahí en tu cabeza. Antes de ir a la publicidad, la señora Cristina, expresidenta de la Argentina, ha dicho que el triunfo de Trump se debe a el repudio masivo aquí en este país al sistema neoliberal. ¿Cómo explicas eso? Es muy curioso porque cuando eligen a Obama, ella dijo que no sabía, las palabras fueron, no sé si habrá leído a Perón, pero parece bastante peronista. Con lo cual mi conclusión después del otro día es que Estados Unidos es grande porque ha sido peronista siempre, ¿no? Según la señora Kirchner. Sí. Eso es muy curioso, ¿no? Pero es una hábil jugada oportunista, dado los errores que cometió el gobierno argentino al jugarse innecesariamente en favor de la candidatura de Hillary Clinton. Demasiado. El embajador, la canciller. Una cosa totalmente innecesaria, porque Hillary Clinton no le iba a dar ninguna medalla a la Argentina. Claro. No sirve para nada, cosa muy poco profesional. Entonces aparece Cristina Kirchner y dice, voy a dar acá la sorpresa y me voy a adosar a este triunfo. Y no sé si viste que también Diosdado Cabello hizo una especie como de guiño ahí. No saben muy bien si podrían ellos llegar a encajar en esta nueva ola, ¿no? Pero, digamos, Trump no es un neoliberal y Obama tampoco. No, ya que no, ese es el problema. Evidentemente no. No, evidentemente no, vos lo definiste muy bien, es un gobierno keynesiano, intervencionista, regulador, sí, bastante dispendioso y digamos muy peligroso para las instituciones, un gobierno que ha tomado decisiones mucho más allá de sus facultades, entonces no. Y no hay ninguna señal, ninguna evidencia, José, de que Trump vaya a ser un gobierno fiscalmente responsable y conservador. Bueno, acá es lo que hay que dividir, ¿no? Tal vez haya medidas, ahora vamos a ver si las medidas, este es el sistema de valores con el que llegó, que va a entrar al debate. Ahora, en las medidas, bajar los impuestos es una muy buena medida, desregular la economía es una muy buena medida, dejar de lado la supuesta ciencia del cambio climático, que antes era calentamiento global, y le cambiamos el título, no sabemos muy bien por qué, para posibilitar la explotación petrolera, también me parece una buena medida. O sea, hay cosas que van a estar bien y en eso tendremos que ver cómo camina, ¿no? Te voy a preguntar sobre las cosas que te preocupan de Trump después de la pausa. Regresamos con José Venegas. Sus libros están en Amazon y son brillantes. Deben leerlo. Ya regreso. José Venegas es escritor, es periodista, es argentino, vive aquí en la Florida y nos visita esta noche. José, ¿qué te preocupa de Trump? Digamos, su carácter es peligroso, su ignorancia en política exterior o su fascinación con ciertos autócratas. Bueno, política exterior me parece una gran incógnita, es una incógnita para todos. Es la razón por la cual aparece este oportunismo de Cristina Kirchner o el de Diosdado Cabello, este tipo de cosas. ¿Puedo interrumpir? Sí. ¿Le conviene al mundo que Trump no se meta mucho en guerras en el Medio Oriente, que sea, digamos, aislacionista? Yo creo que una política aislacionista consistente sería conveniente. Ahora, cuidado con dejar desguarnecidos algunos frentes, algunos aliados, como es el caso de Israel. Me parece que acá habría un simplismo en eso. Ahí me parece que una política que tienda a no entrometerse en conflictos que son ajenos sería importante para la economía, en primer lugar, de los Estados Unidos. Me preocupa de Trump su proyecto cultural, lo que deja como debate, hasta qué punto él va a ser capaz de apaciguar los conflictos que abrió o los va a promover. Me preocupa la relación que plantea con la prensa, esta deslegitimación que hace, porque por más que, digamos, la prensa acá y en todos lados tiene un marcado tendencia de izquierda y va a rechazar obviamente lo que significa Trump, creo que ha sido uno de los factores por los cuales Trump llegó al poder. De veras, ¿no? ¿Crees que, digamos, la campaña tan agresiva de la prensa, de casi toda la prensa contra él, jugó a su favor? Sí, porque los descalificó de entrada, con lo cual cualquier cosa que dijera la prensa de él quedaba inmediatamente descalificada porque hay gente que está en contra. Sí, y lo hacía en sus mítines. Exacto. Deliberadamente. Miren a esos periodistas que son unas víboras, unas alimañas. Esos son los enemigos. Sí, y la gente rugía. Eso es muy peligroso, ¿no? Por dos cosas. Primero, por la descalificación de la prensa, que es la que va a terminar por informar cuando Trump haga las cosas mal. ¿Por dónde nos vamos a enterar cuando Trump haga las cosas mal si no es por la prensa?
Y segundo, porque de alguna manera establece ese vínculo de oposición con la prensa que desdibuja a la oposición. Si su oposición es la prensa, ¿dónde está el resto de la oposición? Y tercero, porque a mí me parece muy peligroso el intento de relación, del vínculo directo entre el líder y la gente, y en esto está esa política de limpieza de Washington, ¿no? Vamos a limpiar el pantano. Sí, vamos a secar el pantano. Vamos a sacar el pantano, ¿no? Porque ahí hay una idea de que un establishment político es inmaculado, que es totalmente falsa, no es inmaculado. Un gobierno tiene que ser limitado, no inmaculado. Y si algo pasa con Washington es que ha absorbido muchas funciones, no que la gente de Washington sea corrupta, es corrupta en todo caso como consecuencia. Y hay intereses que juegan en Washington porque Washington define demasiadas cosas. Entonces hay que apuntar muy bien, porque el problema de Washington no es el elenco. Y si él dice lo que está mal es el elenco, después de este elenco viene otro elenco, no hay alternativa. Que va a ser igualmente hediondo que el anterior. Pero nuevo. Pero nuevo. ¿No? O sea, no son profesionales del pantano. No son profesionales, no tienen los mismos límites y tienen probablemente un ansia de avanzar mayor. Hay una cosa institucionalizada. A ver, en Estados Unidos esto de los grupos de interés y los lobbies está bastante institucionalizado. A lo mejor en términos estrictos, morales, absolutos, uno podría decir está más o menos mal, pero digamos que me parece que Estados Unidos le puede dar unas lecciones al mundo de cómo controlar la corrupción y no al mundo, a los Estados Unidos precisamente. Sí. Está bastante institucionalizado. Yo no veo el problema, me parece que es el fin del camino. Si yo explico el problema de Estados Unidos a partir de la corrupción de Washington, me parece que no se está entendiendo nada. Me parece que hay que mirarlo a partir de la concentración de funciones del Estado federal. Hay que quitarle poder a Washington y dárselo a los individuos. Dárselo a los individuos y también distribuirlo entre los estados. Y en esto es muy importante la defensa del colegio electoral como tal. ¿Debe continuar? Sí, desde ya. En la Argentina se tenía el mismo sistema que Estados Unidos y se le hizo un grave daño al sistema político. Es bueno porque es federal, porque distribuye... es un conjunto de estados, digamos. Sería traicionar la esencia. Es muy preocupante que esto no haya salido en la discusión del colegio electoral. Sería traicionar la esencia de lo que es Estados Unidos, es una unión de estados. Sí. ¿No? Entonces esto debe mantenerse. Porque el voto popular daría una prevalencia, una superioridad de California y Nueva York. De los números absolutos. Sobre otros estados que menores. Siempre es arbitrario. O sea, lo de la mayoría no es tan importante si entendemos el sistema que es un sistema de libertad. Es un sistema de la mayoría, es tan arbitrario como el de la minoría. La distribución de cómo va a resultar después la suma de los electores es arbitrario. Y será arbitrario el otro sistema también. ¿Qué es lo importante? Que eso sea relativo en la vida de todos nosotros. ¿Y cómo es relativo si las funciones del gobierno están limitadas? Son moderadas. Digamos, la elección en el sistema norteamericano, el sistema republicano, no es la esencia, es el fin. No se vota para ser libre, se vota porque se es libre. Si no se es libre, no hay ningún sistema que sirva, ni en la mayoría, ni en la minoría, ni en el sorteo. Y entonces, y un poco para ir cerrando, y te quedo como siempre profundamente agradecido, ¿eres cautelosamente optimista o estás asustado con Trump presidente? Soy escéptico, que me parece que es lo más prudente ahora. O sea, soy escéptico, miro y veo qué significa Trump. Y de nuevo me preocupa más cómo queda el debate. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Dónde está la esencia de los Estados Unidos en este debate? Me parece que está un poco debilitada esa posición. ¿Crees que el gobierno de Trump va a recortar más las libertades? ¿Hay ese peligro? Podría pasar. Yo no veo el peligro inminente y veo que, de nuevo, el establishment es lo mejor que hay en este sentido, el del Partido Republicano, como que ha conseguido, digamos, meterse y en todo caso ser un freno para eso. Hay mucha confianza en los frenos y contrapesos del sistema americano. Ojo, porque cuando hay un avance grande del Estado sobre la economía, los frenos y contrapesos también se relativizan. Y entonces, ahora sí, la última pregunta. ¿Es posible un Trump dictador? Es posible un Estado federal dictador. Y esto, cuidado, porque no hace falta que un personaje inmediatamente llegue a ese punto.
Yo creo que no al estilo latinoamericano por ahora, pero igual me parece que este es un país con la segunda enmienda donde todos los ciudadanos tienen el derecho a estar armados, porque la desconfianza en que puede haber un dictador tiene que ser permanente. Permanente, y hay que estar vigilante. José, muchas gracias como siempre. Placer, Jaime. Profundamente agradecido. Gracias, siempre es un placer venir acá. Si quieren seguir a José Venegas, está en Twitter, en Amazon, ¿no? Sus libros están en Amazon. Es un brillante pensador argentino, siempre a contracorriente, un auténtico francotirador. Gracias, José. Placer, Jaime. Hasta pronto, regresamos después de la pausa.